Hola, buen día. Mi nombre es Ricardo Vélez Sacaraz y el día de hoy voy a presentar mi póster científico o mi cartel científico acerca de la realización y metodología que se siguió para el cumplimiento de nuestro reto, en el cual el reto se basa principalmente en el diseño y construcción de una biofábrica de origen bacteriano que expresa un compuesto de naturaleza proteica con aplicaciones comerciales, industriales, farmacéuticas, entre otras. Y bueno, retomando el título de dicho reto y resumiendo el contenido del cartel, se busca abordar el procedimiento seguido a través de las fases de la metodología para el diseño de una propuesta eficiente para la producción de la proteína, que fue BCT-POL, según las necesidades del socio formador, en el cual el diseño y simulación, tanto a nivel teórico como experimental, se evaluó la eficiencia de nuestra propuesta del diseño de un vector recombinante según la implementación de nuestros vectores tanto de clonación y expresión, que en este caso fueron tanto PET15 como PET32. De igual manera, también se analizó en la propuesta la elección de nuestras enzimas de restricción, que fueron identificadas como HindD3 y BANGI, en el cual nos fueron de utilidad para el corte a los alrededores del gen codificante para la BCT, y así llegar a la manipulación a los alrededores sin la necesidad de obtener un corte no deseado dentro del gen de interés. De igual manera, se utilizó el método de PCR para la amplificación del gen, para así obtener una mayor seguridad y certeza para la amplificación e identificación de los niveles de corte. También se diseñaron de igual manera el diseño de los primers, tanto forward como reverse, para la secuencia de ADN. Finalmente también se obtuvo tanto las digestiones de nuestras enzimas del material genético, de los plásmidos del PET15 y del PET32, de igual manera el material genético del gen de la BCT y de igual manera el corrimiento o digestión de las enzimas de restricción. Todo esto para también proceder al método de de la purificación por cromatografía de níquel y finalmente obtener el inserto ya purificado para llegar a la fase de la ligación del inserto al plásmido de recombinante. Y bueno, aunque no se completó el objetivo general al 100%, dada la falta de tiempo o al nivel de complejidad abarcado en el poco tiempo a lo largo de estas 5 semanas, se lograron obtener resultados bastante favorables que fueron identificados más que nada tanto positivos porque infieren que la propuesta de la expresión del gen pudo haber sido efectiva. La fase en la que culminó nuestra experimentación fue al término de la cromatografía, obteniendo el gen de la BCT ya purificado y listo para ser ligado. Sin embargo, se demostró o se infirió que la cantidad de la muestra no fue candidata para seguir con este proceso de ligación, dado a que no era la cantidad suficiente o la visualización correcta de que debía de ser para la ligación al, al plásmido recombinante. Y bueno, asimismo cabe destacar que los resultados obtenidos apuntan a que, bueno, obteniendo un mejor seguimiento y aportando a las áreas de oportunidad, pudieron haber sido resultados mucho más amplios y completos para dicha propuesta. Finalmente cabe destacar que se identificaron como objetivos generales, objetivos por fases para la elaboración del reto, en el cual tenemos como objetivos principales el diseño de procedimiento que involucró la selección de los plásmidos, tanto de clonación como expresión, que fueron tanto PET15 como PET32. De igual manera tenemos el objetivo del diseño de los primers, tanto forward como reverse, para la amplificación de la secuencia del gen. Tenemos también la manipulación y corte del gen de la BCT-POL para las simulaciones y extracciones de este material genético. De igual manera, las digestiones utilizando las enzimas de restricción y finalmente la purificación de la proteína por método de cromatografía. Y bueno, de igual manera también la transformación de la cepa HMS-174 junto con el PET15 para dar origen a nuestro cultivo semilla. Y a partir de allí la inducción del IPTG. Y bueno, introducción al tema, tenemos que la síntesis de proteína es un proceso fundamental en el área de la biotecnología, ya que permite la producción de las moléculas de interés para aplicaciones médicas, agrícolas y de conservación. La elección del vector de clonación, las enzimas de corte y sobre todo también lo de los primers son parte o jugaron un papel muy importante dado que todas estas debían de ser compatibles con nuestra propuesta para la generación de un vector recombinante. De igual manera, para sí que juegan un papel importante junto con el gen de interés, que son pasos cruciales para la síntesis de una proteína con el fin de obtener algún objetivo según a la aplicación a la que sea objetivo. Y bueno, también procedimientos como el método de la electroforesis y la reacción en cadena como la PCR son esenciales para la amplificación y análisis de estas secuencias o estos pequeños fragmentos de ADN y asimismo también para la verificación de la síntesis, dado a los tamaños que pueden llegar a presentar. De igual manera tenemos que, facilitando tanto la identificación y clonación de estos genes, tenemos tanto la electroforesis, que es una técnica que permite separar y estos pequeños fragmentos de proteínas, proporcionando que tengamos una vista mucho más certera, mucho más
verificada acerca de los tamaños de los productos obtenidos por cada etapa. Y bueno, estos enfoques resaltan que la importancia de estas metodologías juegan un papel muy importante y sobre todo en el análisis de estas proteínas para su síntesis. Y bueno, conllevando con la fase 1 principalmente el procedimiento para obtener el gen de la BCT-POL e insertarlo como vector en el P32, involucró principalmente las etapas de identificar el fragmento del ADN de donde se encontraba el ABCT y sobre todo se seleccionaron los vectores P32 para después llevar a su preparación en la cultivación de una cepa de E. coli y de ahí mismo realizar la transformación con el vector de PET15. Se cortó el vector con las enzimas de restricción mediante la electroforesis de los geles de agarose y se identificaron sitios de restricción. Asimismo, se diseñaron los primers de la PCR para amplificar el inserto y se comprobó la efectividad mediante la digestión de las enzimas, mediante la digestión por el método de los geles de agarose en la electroforesis. Finalmente también se purificó el producto y se realizó la PCR para visualizar los productos de amplificación mediante la electroforesis. En la fase 2 tenemos la transformación de la cepa HSMS con el vector de PET15, demostrando que esta fue efectiva, dado que se probaron otras candidatas. Sin embargo, esta demostró ser efectiva para generar múltiples copias y por ende dar origen a nuestro cultivo semilla para llevar así el análisis del muestreo en 2 matraces para analizar en qué etapa o a qué inducción pueda ser favorable según el tiempo. Bueno, para también analizar las muestras se utilizó la electroforesis, esta vez por los geles de acrilamida, y se consultaron resultados previos para determinar el punto ideal de inducción, en el cual el IPTG. Se generaron dos tipos de muestras de cultivo para medir la absorbancia hasta el punto ideal al que queríamos llegar. Esto según diversos estudios, papers o proyectos anteriormente consultados y sobre todo se eligieron dos muestreos, en el cual uno fue durante 3 horas y el otro de 16 a 18 horas por matraz. Estos se incubaron en movimiento en los matraces para llegar así finalmente a un nivel de expresión que sea mucho mayor y más eficiente. Finalmente se procedió a la purificación mediante la cromatografía y se visualizaron los resultados de SDC Page. Ahora, continuando con el por qué se utilizó y se eligió el vector de expresión P32, se utilizó debido a la capacidad o facilidad en cuanto a producción y purificación eficiente de las proteínas. Dado que se analizaron distintos candidatos en cuanto a vectores de expresión, este vector incluye un tag histidine, lo que lo hace bastante eficiente y sobre todo facilidad para la purificación. Asimismo también cuenta con elementos necesarios como son el promotor, en este caso el P32 cuenta con el promotor T7, para que la transcripción sea eficiente. Asimismo cuenta con el sitio múltiple clonación en el que se encontraba la inserción de los genes a expresar, para así tener una mayor viabilidad en cuanto a los procesos tanto de corte e inserción del gen, utilizando las enzimas de restricción. Otro caso en el cual eran bastante compatibles con que se encontraban en el vector de P32, se encontraban las enzimas del HindE3 y Bangi, en el cual dichas enzimas que se encontraban a los extremos, cada una tenía un corte en cada extremo y estos cortes eran de forma cosiva, lo que hacía más fácil su corte e inserción del gen de la BCT-POL. Además, también se le confiere un gen de resistencia, tiene el gen de resistencia de la ampicilina, lo que nos hace de bastante utilidad para que solamente se puedan expresar las bacterias o solamente los elementos que nosotros queramos dado al uso de nuestro antibiótico. De igual manera, es un vector con facilidad de inducción por IPTG que garantiza la activación del gen la expresión del LAC. Es por eso que también las enzimas de Bangi y HindE3 se eligieron debido a que, bueno, además de que estaban disponibles al igual que el plasmido del P32, eran opciones bastante compatibles y las mejores opciones de expresión tras los elementos correspondientes que ya se mencionaron anteriormente y que contaban y que otros candidatos no. De igual manera, estos eran elementos que facilitaban su replicación y transcripción. Finalmente también aquí tenemos los cortes que generaban tanto las enzimas de HIN3 y Bangi, que eran principalmente los cortes cohesivos. Asimismo tenemos también la imagen de los primers, que nos ayudaron para la elongación de la secuencia por PCR. Como resultados experimentales tenemos resultados tanto en la obtención de la proteína de la BCT-POL, tenemos la transformación del PET15 más HMS174 y también tenemos la extracción de los vectores tanto de PET15 como del PET32. Y finalmente tenemos la etapa de la digestión y purificación de nuestras enzimas de restricción. Y bueno, principalmente en el primer resultado que tenemos tanto en la
obtención de la proteína de la BCT-POL, tenemos aquí por un lado el resultado de la prueba de la solubilidad de la proteína de BCT-POL, en la que también teniendo tanto el orden del marcador, el de las bandas en las que expresaban tanto insolubilidad como solubilidad, la obtención de la proteína se determinó como que el resultado del corrimiento pues demostró que la proteína de la BCT-POL era soluble, por lo cual es el gen de interés teniendo el orden en el marcador, dos bandas correspondientes al lado insoluble de la proteína y las dos bandas siguientes corresponden al lado soluble, por lo cual la expresión se nota con mayor intensidad, las bandas se ven mucho más anchas y sobre todo también se ven mucho más gruesas, mucho más intensas en las bandas de la derecha, determinando que la, la BCT-POL es soluble. Por otro lado, tenemos tanto el resultado de la transformación de la PET15 más HSMS. Se eligió la cepa HSMS porque, bueno, para la transformación y la producción de proteínas confiere una gran eficiencia de transformación y se debe, bueno, a la presencia de la mutación de la RK, lo que facilita lo que es la integración del ADN del genoma bacteriano y además es beneficioso para la producción de proteínas específicas. Es compatible con la expresión de proteínas con etiquetas de fusión, facilitando lo que es la detección y purificación en cuanto a las pruebas, en cuanto a las pruebas de vectores de la expresión como es el P32. Asimismo es el vector en el que principalmente nos otorgó los pequeños resultados tanto de las bacterias confinadas del PET15 más el HSMS fue el que mejor nos mostró resultados y de expresión tras la transformación junto con PET15. Por el otro lado, también tenemos la extracción de los vectores tanto del PET15 como del PET32 que se lograron obtener de manera correcta y de manera ideal en cada banda. Estos vectores de clonación y de expresión principalmente fueron elegidos tanto porque estaban en disponibilidad del laboratorio y sobre todo por los elementos ya mencionados con los elementos ya necesarios que eran compatibles con las enzimas de restricción, así obteniendo un grado de que ya eran muchos más flexibles y sobre todo en la elección de los sitios de restricción del gen, así como el sitio de traducción inmediata y un sitio de secuenciación para la detección y corrección de mutaciones. Aquí se pueden identificar tanto en ambos geles que se pudo obtener de manera correcta la digestión de dichas enzimas y que el tamaño corresponde idealmente a la muestra teórica como aparece en Bensley, al tamaño según que aparece correctamente. De igual manera, finalmente tenemos la etapa de digestión y purificación. Esta es de las etapas de nuestras enzimas de restricción, que, bueno, las expresiones de las enzimas de restricción de GIN3 y Bangi se manifestó correctamente en las bandas del gen de Garosa, ya que dicha visualización confirma que la eficiencia de los cortes cortan como debería de ser, y sobre todo se llegó a la conclusión que los alrededores del gen de interés son compatibles junto con el P32. Finalmente, tomando en cuenta todos estos resultados, tenemos que la mayoría de los resultados se expresó de manera correcta y sobre todo se abordaron los resultados que queremos obtener, dando como inicio que tanto la expresión del gen de la BCT-POL pudo haber sido expresada de manera correcta, tanto a la purificación de la proteína obtenida. Sin embargo, ya no se incluyó porque no correspondía al tamaño correcto ni a la visualización que debía de tener. Sin embargo, a los resultados por cada etapa, tanto a los resultados de demostrar si es soluble o insoluble, a la transformación de la cepa, a las digestiones tanto de los plásmidos y a las digestiones de las enzimas, se pudieron llegar a completar de manera correcta como aparecen en las imágenes, dado que corresponden a las a las simulaciones probadas en Benchlin y sobre todo porque se lograron obtener de manera correcta, dando indicios de que se podía interpretar la proteína de la BCT hasta el punto del término de la cromatografía. Sin embargo, como conclusión cabe destacar que fue un procedimiento bastante amplio, bastante riguroso, con mayor cuidado, en el cual sí fue un procedimiento que pudo haber sido afectado por cuestiones de tiempo. Sin embargo, por la metodología seguida demostró que fueron resultados bastante eficientes y sobre todo bastante óptimos para continuar con el procedimiento, y que si se hubiera tenido un tiempo mucho mayor, se hubieran obtenido otros resultados que a lo mejor sí corresponden con el cumplimiento general al 100% del reto.